plástico en su fabricación? Hola. Sí, sí tiene. Ya. La ropa que usan los submarinos, ¿será de material de plástico? Puede ser plástico, sí. Ya. Los vasos hay de polipropileno y ese en el que sirven café caliente como plastoform, ¿será plástico? ¿Qué dicen? Ya. ¿Será que en Bolivia hay producción de la resina de polipropileno o polietileno? Ya anda, bueno. Oye, bonito. Pone a roncar, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué conocen sobre el desarrollo de la industria petrolera en Bolivia? Miren, eso deja mucho que desear. Quiere decir que ustedes no leen periódico, ni se están preocupando por saber lo más esencial de su formación. Y ese silencio para mí me desmoraliza realmente porque el que no sabe cuál es la situación de nuestro país en cuanto al desarrollo petrolero, entonces, ¿qué pueden esperar ustedes? ¿Qué pueden esperar de esos amigos que se pusieron a estudiar ingeniería petrolera, administración petrolera? De aquí a 2 casas mías hay 2 petroleros, 2 ingenieros. Uno de ellos es ingeniero químico igual que el mío, el otro es que es petrolero. Y tienen una brutal casa. Y me imagino que deben estar con un sueldo de unos 20.000 bolivianos al mes. ¿Saben cuánto ganan los de CREA? Los que tienen un cargo de gerencia, algo así, están arriba de 35.000 bolivianos. ¿Saben cuánto gano yo? 5.400 bolivianos. Fíjense la diferencia, y soy ingeniero igual que ellos, y soy muy capaz, posiblemente hasta mejor que ellos, posiblemente. No en el área petrolera como ellos han comenzado, pero tampoco soy manco. Pero yo he estado mirando, decía, estos están ganando un sueldo que proviene de cada uno de nosotros, de nuestro aporte, lo que pagamos al Estado. Y les pregunto así porque ustedes saben de que Bolivia hace más de 10 años no ha captado, no ha perforado un pozo, no ha encontrado un pozo que sea productivo. Entonces, ahí me preocupa el silencio de ustedes, que no sepan, que no se preocupen de, incluso posiblemente ustedes tengan una afinidad política, van a ir a votar. Y estoy seguro que ni han escuchado qué es lo que proponen, si hay gente capaz que está dentro de esos cuadros políticos, que tomen y manejen este pobre país. Y digo pobre porque me permito hablar así porque me preocupa. Me preocupa de que hace más de 10 años no pillan un pozo petrolero. Los pozos que aún están produciendo están en vía de agotamiento.
Los volúmenes de producción de venta de gas a Brasil no se cumplen. Bolivia paga multas por incumplimiento. Y vamos a entrar a unas elecciones donde se está despilfarrando lo poco de los recursos que quedan para manejar tanto municipales como los gobiernos departamentales. Cada vez son más escasos. Entonces, ese silencio a ustedes me preocupa porque yo al menos digo ya, yo tengo ya 61 años, no sé hasta cuándo. Pero ustedes todavía tienen por delante, si tienen 20, 30, 25 años, tope, todavía tienen unos 30 años más, digamos. Y esos 30 años que, si ahora los que manejan este país no toman direcciones, ustedes van a sufrir peor. Dios sabrá cómo irán a ser las fuentes de trabajo más adelante. Ahorita esos petroleros, hay uno de ellos que anda buscando un aval político porque están barriendo. Los que eran del partido de oposición los están sacando y se ponen cada vez más difíciles. Mucha gente que se acostumbró a un estilo de vida y cuando uno no tiene trabajo es grave. Bueno, jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? en esa parte lo que decís que la parte, o sea, que nosotros no sabemos en sí, en la parte política, la verdad en sí, yo en mi punto de vista que he llegado aquí a Santa Cruz y desde el inicio y hasta ahora es como verle que mucha política se ha entrado a las partes de trabajo, cómo manejan, o sea, todos los recursos en sí nacionales, digamos, que son, como decís, que son nuestros aportes, nuestro AFP y todos los servicios que pagamos, digamos, ¿no? Y ahora que tanto entró la política que los profesionales que son seleccionados para esos cargos no cumplen con un rango, digamos, de que puedan llevar, digamos. Y todo se maneja políticamente. Si vos tenés un currículum que tenga un tamaño grande, pero vos no sos nada, digamos, en ese entorno. ¿Y qué se puede esperar, digamos, si tenemos ministros que son digamos, que no son profesionales, ¿qué se puede esperar más, digamos? Precisamente. Supuestamente ha habido 15 años de gobierno y hemos tenido un gobierno transitorio donde en poco tiempo lo que he podido percibir, el manejo de los recursos han sido cada vez más dañosos. Si ahora no se toman medidas de mejora política, en vez de seguir enclaustrándonos más, les decía a ustedes, ¿qué irá a pasar con ustedes? Yo por lo menos sé que si vivo unos meses más o vivo 10 años más, bien, pero yo no soy optimista de la forma en que se está manejando este país. Y si yo a ustedes les pregunto, ¿será que en nuestro país, si tenemos gas, por qué no hacemos las resinas para poder aplicarlas a nuestras industrias, para producir bolsas, para que Belén las compra? Telares Santa Cruz compra para hacer sus bolsas de polipropileno. Ductoplas compra polipropileno para hacer sus bolsas. Y hay N fábricas, hasta aquellas que hacen plastofor. Todas compran de los países vecinos. Y les preguntaba por eso, Bolivia tiene la materia prima como para poder producir y desarrollar la industria de los plásticos. Y ese silencio de ustedes, pues, induce a que se están formando sin criterios de ver el entorno, o por lo menos decir, bueno, yo voy a salir ingeniero industrial. Allá
están los que están saliendo de la EL, los de la Gabriel, igual. Y todos van a competir tras un trabajo. Algunos posiblemente por influencia o amistades y otros acceden a un puesto de trabajo y los demás que... Entonces es grave. No quisiera volver a lo que tocaba Macías, pero lo voy a hacer en forma aclaratoria. El manejo de las instituciones en los cuales se va a tomar las direcciones de un país, de una región, de una sección, lo que se llame, son fundamentales cuando existen personas capaces de poderla llevar adelante. La cuestión política hace de que hasta un burro sea ministro, o un caballo, podemos decir. Sea lo que sea, de alguna forma hay gente que está conduciendo algo muy fundamental de un país. Tanto zurdos como izquierdos, me refiero a los partidos de derecha, centro, de izquierda, para mí son pocos los cuadros políticos que tienen personas con capacidades para poder decir, bueno, para empezar a tener una estructura política definida. Ya yo hace muchos años que no veo eso. Y por eso es que yo no confío en ninguno de los cuadros políticos de ahora. Pero me preocupa. Me preocupa bastante porque lo que se haga hoy va a ser fundamental para mañana. Por lo que yo no hice en mi juventud, me pesa ahora. Poder por lo menos haber guardado unos quintitos, haber llegado a mi edad que tengo y físicamente me tengo que exigirme para poder aguantar estar hasta las 9 de la noche dando clases. Y calladamente tengo que soportarlo porque no pude. Lo único que pude hacer mi casita nada más. Entonces, por eso le digo, lo que no se haga hoy va a repercutir. Y fertilizante que se requiere en el desarrollo del agro en Bolivia. Y cuando entra ese gobierno de transición, sale fotografías de una planta mal manejada, mal administrada, y por último le da más burra. Bueno, tuvo su idea burra de inicio, y después también quieren la desmantelar para llevarla a otro lugar. Y en el año 2012, 13, 14, por ahí estuve asesorando en la Gabriel René Moreno en maestría. Me tocó guiar a puros ingenieros petroleros con experiencia de muchos años. Y entre ellas había uno que no sé qué estaba haciendo y me mostró los volúmenes de producción. Y me decía, escucha, es grave. Apenas estamos pudiendo me dice, deseo que usted me
una planta de producción de urea. Y recuerdo, y siempre lo guardo, lo hicieron a un lado. Y pasaron los años y lo frustraron. Nunca defendió. Lo que hizo ese estudiante pasó a ingeniería industrial. ¿Ya? Y de ingeniería industrial, bueno, ahí culminó, ya defendió, pero en Petrolera lo frustraron. Y lo más triste es de que toma las llaves, ¿ves? Ya, lo más triste es de que no le dieron pelota, no hubo un estudio que haga un análisis de materia prima. Ahí está la llave. Ya, va a disculpar ahora un ratito, ya, la boca está gritando. Bueno, jóvenes, vuelvo al caso. Bueno, en 2011 se planteó hacer un estudio porque lo primero que tenía que verse ahí, ustedes ya también tienen que ir formando criterios de ingeniería. No vamos a poner una planta donde no hay la materia prima disponible, ni si no se ha efectuado un estudio de mercado, cuántos son los volúmenes de fertilizantes que se usan en Bolivia. Acá en Santa Cruz, por lo menos, se usan bastante fertilizantes porque el agro acá es grande en cuanto a los volúmenes de producción de soya y otros más. Entonces, porque había que darle satisfacción a un sector de la población, porque los cambas, porque los collas, generemos trabajo para los collas, pegamos los cambas o las chupacas, y tomaron decisiones así. Entonces ahí está uno de los errores más graves que no ha pasado ni 3 años ese proyecto y ya vemos que no hay materia prima para poner en marcha esa planta de amoníaco. Entonces, si ustedes solamente creen de que es conocer un proceso, saber seguridad, no saben lo que pasa en el entorno, entonces estamos mal. Tienen que abrir su mente más allá. Bueno, jóvenes, no quiero extender en algo que a veces me duele hablar porque cada vez que toco estos temas me dejan mal. Y vamos a ver esto, ¿ya?
O sea, la producción de materiales de plástico ya ustedes lo han visto, en producción 1 se han llevado conmigo y les empecé a preguntar cuál es la materia prima. Y aquí vemos N productos de plástico, botella, tubo, envase. Este es el envase de polietileno terephtalato, conocido como PET, mesa, silla, canastillos, en fin, ¿ya? Entonces los plásticos, como ustedes ven, son nada más que productos que son obtenidos del desarrollo de la industria petroquímica, porque la industria petroquímica es aquella que ha permitido dar un valor agregado a los recursos naturales, tanto de gas como de petróleo, ¿no? Y precisamente la formación de cadenas largas, conocidas como polímeros, que han visto en química orgánica, está ahí, presente en un desarrollo que conlleva la industria petroquímica en dar la conformación a esos productos resultantes de la polimerización en otros productos, ¿ya? Entonces ahí vemos de que todo esto requiere procesos de moldeo, de emulsión, infusión, que ya habíamos visto en procesos industriales 1, ¿ya? De tal manera de que dentro de ellos tenemos una clasificación en termoplásticos, termoestables, y les decía por ejemplo, les decía el plastofor, ¿ya? El plastofor es un plástico. Sí, está comprendido entre estos, es un termoplástico, ¿ya? El poliuretano, que ¿alguno de ustedes conoce el poliuretano? Hola. ¿Qué producto de poliuretano conocen? Nuevamente ese silencio. ¿Quién tiene movilidad? La esponja. Eso, de los asientos. Ese es el poliuretano. ¿Ya? El neopreno es un material de plástico que se usa, le decían, la ropa de aquellos que se sumergen, ¿no? Aquellos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí tenemos bota, tenemos tubo, y este es del PVC, del cloruro de polivinilo. Acá tenemos vaso, ¿ya? Fíjense este envase bonito. Las cosas que se obtiene con estos plásticos. Y les decía del plastofor. Acá en el parque industrial hay 2 o 3 de estas. ¿Ya? Bueno, entonces esto es lo que se conoce el plastofor como poliestireno expandido. ¿Listo? Fíjense, hasta los CD son de material de plástico. Entonces, tienen un amplio uso en función a su composición, es de que se los ha clasificado ya. Bueno, el PET ya es el polietileno terephtalato, los polietileno de alta densidad, el policloruro de vinilo de alta densidad, polipropileno, polietileno y otros, ¿no? Y acá todo lo que son tubos vienen a ser de PVC. ¿Listo? Bien, entonces todos estos productos en función a su composición y el tipo de, bueno, este por ejemplo es de la resina del polietileno, que es nada más del etano, ¿no? Que se ha obtenido una polimerización para lograr obtener la resina, y esta resina permite obtener estos productos.
Luego tenemos este polietileno de baja densidad que está presente en estos tipos de plástico y otros como en bolsas, ¿no? Y así les decía en la computadora, sí, efectivamente, ¿no? Es un material, como ustedes ven, por eso es que hoy en día las computadoras son livianitas, ¿no? A las que habían más antes. Y fíjense hasta estos recipientes que vienen a ser de este material de teflón fluorocarbonato. ¿Ya? Y hay otros, ¿no? Lo que sí hubo un estudiante, les decía a ustedes, de la carrera de industrial, que se le ocurrió hacer un aglomerado de plástico. Bueno, por ahí lo tengo la tesis de ese muchacho. El otro día me habló su padre y le dije, qué pena. Los demás ya han presentado, han hecho empastar y su hijo nada. Bueno, y ahí vemos, ¿no? Y aquí tenemos hasta colchones, ¿no? Este de acá, este poliuretano, es lo que les decía, es un material sumamente bueno como aislante. ¿Ya? Y en los 4 años que estuve en la gobernación, iba a hacer inspección en la fábrica, en algunas vi como aquí en Santa Cruz que hace tanta calor, esas casas que tienen este tipo de aislamiento es una frescura que es precisamente la aplicación de la ingeniería, lo que es la conductividad térmica. Bueno, jóvenes, N materiales, como ustedes ven ahí, ¿no? Y aquí esto es lo que les decía, este es el neopreno, hasta los guantes de neopreno. Bueno, N productos que sostienen de esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, aquí he ido haciendo una descripción de algunos de esos procesos, por ejemplo, para obtener bolsas plásticas, incluso hasta con la impresión. Pero básicamente la materia prima, que si es una resina de polietileno, polipropileno, pasa a una máquina extrusora y ahí mismo se le puede dar la forma. Lógicamente que aquí muy indirectamente, a no ser que de la extrusión ya salga y lista la bolsa con sus dimensiones y pase directamente a la impresión. O caso contrario, pase, se imprime, de ahí se hace el cortado y lo que va a ser la bolsa como producto final. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, para obtener estas botellas, lo primero es de que la resina se inyecta, ¿ya? Entonces, se puede usar resina virgen o aquella que proviene de un reciclado, sostienen las preformas y esas preformas entran a una máquina denominada sopladora donde se insufla aire a presión en unos moldes y sostienen los envases. Entonces, esta es una fotografía de la empresa Coca-Cola cuando estaba en montaje en el año 2008 de esta planta de tecnología de punta. Y todo esto se inicia acá, desde que se perfora un pozo, se reduce la presión, va a los acumuladores, al gas, se le efectúa un proceso de tratamiento, puede ser a través de una planta de separación de líquidos, que es la que hay acá en Río Grande, que tuve la oportunidad de conocerla. Y en caso contrario, cuando ya el pozo entra en declinación, nuevamente se puede insuflar gas para aumentarle la presión y recuperar lo más que se pueda de este reservorio. Bueno, y si predomina más la fase de hidrocarburos líquidos, se puede pasar a una refinería, industria petroquímica,
En el caso del agua, también por recuperación secundaria se la puede enviar al pozo nuevamente. Bueno, se cumplió el límite. Hola, volvemos en 5 minutos, ¿ya? Hola. Ya, finalizar esta clase hoy mostrándole algo que de lo que yo pude conocer, una de las plantas que fue implementada por el anterior gobierno. Esta planta que fue implementada, no sé si se está viendo, me dicen porfa. Ya, es una planta que, si no me equivoco, el año 2014 o 2015 entró en funcionamiento. Esta planta está aquí en Río Grande, donde ya hace muchos años atrás se implementaron plantas con el objetivo de poder recuperar aquellos gases que son licuables. Ustedes dirán, ¿qué gases son licuables? ¿Alguna idea? ¿Quién tiene por gases licuables, jóvenes? Rebeca, ¿con quién llevó orgánica? ¿Con Aníbal Siles o mi amigo Toyama? Con el ingeniero Toyama. Dentro de los alcanos, ¿qué gases considera de que son licuables? Eso es lo malo. Enseñamos porque decimos que la química orgánica, tenemos la familia de los alcanos, cuya fórmula es C2H2O 2N más 2. Los alquenos, bla, bla, bla. Pero si ustedes tuvieran que entrar a una empresa o ir a una planta de esta, si no tienen una noción de lo que, la importancia que tiene la química orgánica, estamos listos. Porque los gases licuables, por ejemplo, en nuestro país, la mayoría de los reservorios tienen entre 50, 55 a 58 grados API. Y los grados API establecen qué tipo de hidrocarburos prevalecen en un reservorio. Y les decía de que acá en Bolivia más somos gasíferos que los reservorios sean, que tengan una presentación de hidrocarburos de arriba del hexano. ¿Ya? Entonces, al ser gasífero, tenemos desde el metano, podemos tener octano hasta el dodecano. No podemos acceder más porque los hidrocarburos en nuestro país oscilan entre 50 y 55 grados API. Y los gases licuables, dentro de lo que vienen a ser el gas natural, el metano, etano, propano y el butano, generalmente permanecen en fase gaseosa en condiciones ambientales. ¿Ya? Consiguientemente, se los puede obtener como líquido a partir del pentano, etano. Entonces, antes se vendía el gas a Brasil y el Brasil lo que hacía era colocar una planta de recuperación de los licuables. Los licuables a partir del hexano, etano, ¿ya? Y tienen mayor poder calorífico. Entonces, fíjense, era una forma en que Bolivia perdía antes
ahí en esos componentes que formaban parte del gas natural, que Brasil lo separaba y tenía otro valor agregado. Desde el momento en que se establecen acuerdos, modificaciones en los contratos, y es cuando Bolivia empieza a implementar plantas de separación de líquidos. Los primeros eran por el método de absorción. La planta que conocí y que fue implementada en el anterior gobierno, precisamente es una planta de tecnología de punta. Y que se muestra en la siguiente presentación. ¿Ya? O sea, fíjense, esta planta fue diseñada para procesar entre 200.000 millares de pies cúbicos estándar día, con este poder calorífico, a esta presión y a esta temperatura. ¿Ya? Entonces, posteriormente tenemos una planta donde se miden los volúmenes y hay un proceso de filtración. Luego tenemos la deshidratación, que consiste en eliminar las moléculas de agua que están presentes en ese gas. Bueno, estos tamices moleculares yo ya había conocido uno de ellos en la refinería, cuando se me plástica. Entonces permite eliminar el agua. Y de aquí entra a la unidad de extracción de líquido. Primero, una desbutanizadora tiene la finalidad de separar del butano hacia abajo y por arriba sale pentano hexano de una torre. Esta es la torre desbutanizadora. Y lógicamente que también hay una planta para la separación del etano. Este etano que se recupera, si las cantidades son apreciables, es que se puede alimentar a una planta para la polimerización de la misma y obtener y desarrollar la petroquímica de los polietilenos. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces, esta planta después después de la separación desde metano, etano, propano, butano, se almacena y se bombea, o sea, ya se obtiene como gas licuado de petróleo. Y los de mayor peso, desde el pentano, hexano, etano, se convierten en gasolina. ¿Ya? Si son ricas en isoprentano, también tienen un valor. ¿Ya? Entonces son los tanques en que se almacenan los productos resultantes de esta separación en los equipos anteriores. ¿Ya? Torre, desbutanizadora y otros. Bien, más o menos son datos reales de volúmenes que se manejaron. ¿Ya? Y ojalá que sigan con estos mismos volúmenes de 194,78 mil millares de pies cúbicos, lo que entraba y lo que salía, y bueno. Bueno, este es análisis de cromatografía, no voy a entrar en ello, son volúmenes, habla de, aquí es un análisis económico tanto de exportación y los precios, que habla del 2014, ¿no? Y de los volúmenes, estos son datos reales, jóvenes, ¿ya? Son datos reales, no como decir de que lo hemos camuflado porque era una tesis de maestría, no. Son datos muy reales. Que no voy a entrar en esto en detalle. Y donde quiero llegar, ojalá que esté en la última. No viejo. Bueno, tengo una presentación donde el anterior gobierno desarrolló varios proyectos, está incluso la planta de urea con su precio real en millones de dólares, y que no dispongo en este momento, ¿ya?
Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. El sábado vamos a entrar a balance en materia de la producción de un sistema de producto de plástico. ¿Listo? Bien, están todos por suerte. Están los 12, está el pelo. Nos vemos el sábado, jóvenes. Escuchen, me olvidé de grabar. Ojalá que ni lo hubiera grabado. Qué macana. Ya, gracias mil. Nos vemos, jóvenes, el sábado a las 10. ¿Ya? Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Muy bien. Hasta luego, ingeniero.